Haupishangirun gueran bate comba la porte ba chapa pime por amba página tapen guaje por ainte coaco video ve en guaraní decimos taangamui, que sería en este caso en tupi guaraní se le dicen taangamui, que es taanga sería fotografía o imagen y mumui que se mueve. En esta ocasión vamos a hacer nuestra clase de guaraní en español y espero que esta clase les sirva de un apoyo a los hispanos hablantes, a los que están en otros países como Argentina, como Bolivia, como España y cualquier otro lugar donde se habla el español. Espero que este video les sirva, mi humilde video les sirva de un apoyo para que aprendamos esta lengua guaraní que es también, que hace parte también de nuestra cultura. En esta ocasión vamos a aprender sobre salado, algo hecho a base de sal y algo hecho a base de azúcar. Los dulces y los salados, creo que así se dice salado, no sé cómo se dice en español. Si ustedes me podéis corregir después en los comentarios, les voy a agradecer. Muy bien, originalmente en guaraní decimos sal, llamamos a la sal yuku, sal sería yuku y el azúcar sería azúcar. Creo que azúcar incluso fue hispanizado, fue usado por los jesuitas y lo traducieron como si fuera el azúcar en español y lo usamos azúcar en guaraní. Muy bien, dicho esto, vamos a ver ahora qué significa, cómo podemos usar algo que es salado y algo que es dulce. En guaraní usamos je'e, que es originalmente dulce, el nombre dulce es je'e, pero también el dulce se torna como si fuera el gusto, el paladar. Para sentir el gusto de algo decimos que es je'e. Entonces, en este caso debemos formar nuestra frase así. Si yo quiero, por ejemplo, algo que sea hecho a base de sal, por ejemplo, quiero comer algo salado, quiero comer una empanada, una marinera, yo diría, hause ba'e je'e yukuba, ¿viste? Ba'e je'e yukuba, que quiere decir algo que es salado o algo que es hecho a base de sal. Je'e yukuba, en este caso je'e, se torna la palabra gusto y no originalmente el dulce. Y si yo digo hausen ba'e je'eva, nada más ba'e je'eva, puedo decir así, hausen ba'e je'eva quiere decir entonces quiero comer algo dulce. O puedo fortalecer más mi palabra, hausen ba'e je'e azukaba, quiero comer algo que es hecho de azúcar o que es hecho a base de azúcar. Porque hay algo que es dulce natural como por ejemplo la miel, es natural, entonces creo que no tiene azúcar. Pero si yo digo, quiero comer un pastel, en Paraguay decimos torta, quiero comer un dulce, un pan dulce, algo así, tendría que decir, hause pan je'e azukaba o pan je'e yukuba, reparen, pan je'e azukaba y pan je'e yukuba. Espero que esta clase les sirvan de un gran apoyo. Ha apeñamos a coñaner enviapo, ha ya yo echapebe.